Buenos días a todos y a todos los que vendrán, supongo también, ¿no? Eh, Hoy vamos a empezar con Menem, la política y la economía de Menem durante su mandato de 1989 hasta el 99. Y bueno, este es el grupito que más o menos se ha formado, se ha conformado. Esto lo estamos dando en favor de UPL, ¿no? La agrupación UPL como favor. Y bueno, son todos bienvenidos, no importa el grupo ni la afiliación política que puedan tener. Eso la verdad que a mí nunca me interesa. Bien, entonces vamos a empezar compartiendo, vamos a ver, una ficha, primero con una ficha para recordar un poco. Bien, ya le doy a cualquier cosa, le he dado audio, no sé qué era eso. Bien, vamos a ver, tenemos esta carátula que es la con la que empezamos el lunes, pero para que vean que, mire, aquí estoy yo otra vez, no sé cómo salió eso. Entonces, ahí tenemos Carlos Saúl Menem, ¿no? Creo que esto es una foto de una foto. Y el abrazo de Menem con Alfonsín, dado que llegaron a un acuerdo para que él fuera reelegido y para hacer una reforma de la Constitución que se llevó a cabo en 1994. Aquí tienen la fórmula que ganó las elecciones en 1989 del Partido Justicialista, Menem y Duhalde. Aquí una representación de tantas empresas que fueron vendidas, ¿no? Fueron eh, privatizadas. Ese sería exactamente el nombre y ahí tienen su foto. Bueno, esto era nada más que para recordarlo, ¿eh? Para recordar esta ficha que ya se puso, que en realidad no era esa, pero no sé por qué salió. Claro, esta era la que... ¿Ven? Bueno, no importa. Ahora sí vamos a poner exactamente un, un PowerPoint, ahí está, que tenemos de... A ver si lo encuentro, porque yo pienso que debe de estar cabecera, módulo. Ah, bien, bien. No se comparte como imagen, sino que es directamente al chat. Perdón, son las cosas de la vida, ¿no? Vamos a ver. Entonces, si nos vamos aquí, ustedes ya tienen que estar viendo, supongo yo. Vamos al cursillo y aquí debe de aparecer Menem, que se debe de abrir entero, que no sé cómo se haría, creo que es así. No me hagan mucho caso. No sé a qué habría que darle. ¿Ustedes lo ven bien? Creo que se debería de abrir un poco. ¿Ven o no? Bueno, ahora resulta. Ah, Se bien. ven los archivos, pero no se ve el PowerPoint. No se ve el PowerPoint y ¿qué es lo que se ve entonces? Se ven los archivos nomás, ante, de su carpeta, digamos, de Ah, archivos. bien, bien. Entonces lo que hacemos es que lo abro directamente y una vez que lo abro, ahí sí ya comparto. Parece que solamente se puede se puede hacer el share cuando, o sea, de lo primero que aparece. Bueno, y ahora, Ahora sí se ve. vale, vale, vale. Bueno, ahí les he puesto 3 frases de un montón que dijo durante su mandato, a cada cual más extraña. Ojalá la última hubiera sido cierta y fuese cierta para todos los presidentes de todos los países del mundo. Mi libro de cabecera son las obras completas de Sócrates, pero desafortunadamente no va a ser así. Bien, ahí tienen, voy a gobernar para los niños pobres que tienen hambre y los niños ricos que tienen tristeza. Esa fue una de sus afortunadas, desafortunadas frases y de ahí tienen otra. Estamos en búsqueda de vida en el espacio, en planeta, en asteroide. En una de esas, en los próximos 4 años, me dedico a hacer un curso de astronauta. O sea, fíjense ustedes que era un poco, no sé cómo llamar, extravagante puede ser la palabra, no sé. Pero
Divertido por lo menos era, ¿eh? O sea, ahí tienen. La primera aparece ahí cuando es elegido, porque ya recuerden que fueron adelantadas las elecciones, ¿no? Ganó el Frente Justicialista Popular, Frejupo, y ya saben que hay mucha gente que achaca, o sea, nos quiere vender la idea de que Menem no representa al peronismo. Bueno, ahí tienen Frente Justicialista, o sea, él es justicialista o era justicialista, ¿no? Esa coalición del Partido Justicialista con, se impone a Ángelos con un 49,3. No era el 51 de Alfonsín, pero con eso ya barrió al representante de los radicales, ¿no? Que ahí lo tienen. El 8 de julio del 89, con 5 meses de antelación, se va a efectuar el traspaso de poder porque Alfonsín no aguanta más, sobre todo el tema de la hiperinflación, no sé si recordarán, hombre, tienen que recordarlo, ¿no? Entonces se hace el traspaso de poderes que tenía que ser el 10 de diciembre, pero bueno, a partir de ahí sí va a ser el 10 de diciembre, ¿no? Bien. Así es como empieza él haciendo sus maniobras políticas con esta frase que iba a que iba a dar un salariazo a todo el mundo y que iba a hacer una revolución productiva. Eso era parte de su discurso de campaña, pero cambió el mensaje populista de su campaña por un duro programa de ajuste que va a consistir en implantar una desregulación, un gran cambio y modernización del Estado, y va a cerrar las importaciones, claro, para mejorar el déficit fiscal, ¿no? Todo esto era contrario a los postulados del general Perón. Entonces, por eso es que algunas veces encontrarán algunas personas que dirán, no, esto era un gobierno neoliberal. Bueno, son medidas quizá liberales en algún aspecto, pero él no era liberal, ¿eh? Bueno, ni el gobierno de él era liberal. Bueno, aspecto de política económica. Y tiene lo primero que va a hacer es que va a tener un consenso con Washington. Y bueno, él se compromete a tener una disciplina fiscal, que no es otra cosa que lo que quiere hacer, o sea, que la moneda no se vaya a límites insospechados y, bueno, que la economía vaya bien. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Porque si la economía va bien, Washington está contento porque Washington es uno de los deudores de Argentina y de muchos países de Hispanoamérica, Iberoamérica o Latinoamérica. Va a priorizar el gasto público en educación y en salud, pero más que nada porque es lógico, ¿no? Sobre todo el de educación, el de salud también, ¿no? Pero me refiero a que un país sale adelante si las personas estudian, si saben, ¿no? Va a hacer una reforma tributaria, o sea, se va a hacer una reforma, tasas de interés positivas determinadas por el mercado y no por una persona en particular, ni un grupo. Tipo de cambios competitivos, políticas comerciales liberales, una mayor apertura a la inversión extranjera, una privatización de empresas públicas y una desregulación y protección de la propiedad privada. Por lo tanto, no es que él fuera peronista, sino que perdón, no es que fuera liberal ni que su política fuera neoliberal y él sea liberal, sino que prácticamente los de Washington le estaban dirigiendo lo que tenía que hacer si quería salvar al país de esa hiperinflación, ¿no? O algunas medidas de ahí, algo. Bueno, entonces ahí nos vamos a cómo va a funcionar ese plan que va, bueno, a ver, yo creo que está equivocado. Sí, aquí está. El plan que va a tener, que va a intentar hacer funcionar. Y bueno, se va a establecer un control de precios, que ahí ya empieza mal, ¿no? Ya saben ustedes que todo lo que sea controlar los precios, puede ser que al principio arregle algo, pero después ya nada. Va a cerrar las importaciones, va a convocar a negociaciones paritarias entre empresarios y sindicatos. También se van a aprobar una ley de reforma del Estado,
y va a implantar la ley de emergencia económica que, bueno, tenía un esbozo de un amplio plan de privatizaciones y quería dotar al Ejecutivo, ¿no?, del que él forma parte y es la principal cabeza, de amplias facultades. El plan va a fracasar, la inflación no se va a detener y la recesión, o sea que la economía iba hacia atrás cada vez, o sea, cada vez más, ¿no? Bien. Se va a nombrar un nuevo ministro de Economía cuando todo esto fracasa, ¿no? El ministro de Economía va a ser, ahí está Antonio Hermán González, quien en 1990 es el que lanzó el nuevo plan. Una de las primeras medidas fue el canje compulsivo de depósito a plazo fijo por bonos externos. Bueno, esto va a ocasionar pérdidas al sector de pequeños, medianos ahorristas. Por lo tanto, no les va a gustar mucho. O sea, cuando sale reelegido, no va a ser reelegido por entusiasmo por estas personas, ¿no? Quiero decir. Luego se va a privatizar un montón, o sea, aquí habla prácticamente en general y algunos casos en particular, pero imagínense, ¿no? Aerolíneas Argentinas, lo primero que tienen ahí también YPF, o sea, privatizaron YPF para después, en otro gobierno del mismo talante, que fue justicialista, comprara y estamos todavía en un embrollo con esto, ¿eh? O sea, todavía tiene que pagar el Estado argentino una deuda por, no por comprar YPF, sino por haberse apropiado de YPF después de haberla vendido. Eso lo hizo el gobierno de Cristina Sánchez y todavía estamos pagando, ¿no? Aerolínea Argentina, Entel, el gas del Estado, ahí tienen un montón, ¿no? O sea, obras sanitarias, los aeropuertos, todo vendió. El correo, la energía eléctrica, creo que el correo lo compró unas empresas ligadas a Mauricio Macri, creo recordar. El mercado de Hacienda de Liniers, ¿no? Los canales de televisión del Estado, o sea, los ferrocarriles, todo se vendió, ¿no? Si bien la prédica privatis, ¿no?, aconsejaba romper con el monopolio estatal, las empresas adjudicatorias gozaron de un virtual monopolio también, ya que se distribuyeron territorialmente la provisión de los servicios. O sea que estaba prácticamente eh, para amigos y para cosas de estas, ¿no? Ahora, unidos, ahora Menem, vean ahí que es una de las propagandas de él. Ocurre por mal, sea por, eh, es que no sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, fue un tremendo atentado, la embajada de Israel en Buenos Aires, y la sede de la AMIA en 1992, ¿no? Una bomba destruye la embajada. 2 años más tarde, otro artefacto, la Asociación Mutual Israelita Argentina, por eso se llama AMIA. Y la verdad que fue exagerado. O sea, entre los dos atentados murieron 116 personas, 550 resultaron heridas. Tremendo, porque siempre los países hispanoamericanos, o sea, los países americanos, salvo Norteamérica, ¿no?, salvo Estados Unidos, normalmente siempre se han salvado de este tipo de cosas. Y esto era prácticamente la primera vez que ocurría que la interferencia del conflicto del Oriente Medio con Israel viniera hasta nuestra cocina, ¿no? Hasta nuestra casa. Es, es algo que nunca había visto el pueblo argentino y tampoco se había visto en los países, como ya les dije. Y hasta hoy trae esto también por implicaciones con el gobierno del Partido Justicialista. Va a haber también un intento, o sea, una política de reconciliarse, ¿no?, nacionalmente. Menem va a indultar a los máximos culpables de la represión durante la dictadura, o sea, a la cúpula, a esas cúpulas que se suponía que primero habían castigado y después se fue a por gente que estaba por debajo de la cúpula. Y cuando se fue a por eso, surgió el movimiento de los cara pintadas,
Bueno, aquí tenemos que a los máximos culpables de la represión se les indulta a Videla, a Viñones, a Galtieri y a 220 militares y civiles. ¿Mm? O sea, fue bastante importante, no es que fueran 4 gatos. Y eso, bueno, eso quizá también deteriora un poco la imagen pública, pero, o sea, imagínense, ganan con un 49, ¿no? Ganó con un 49%, pero al hacer esto, quizá algún grupo afiliado a la derecha, ¿no? A la derecha, quizá viera, bueno, podemos votar a este, ¿no? Porque fíjate lo que ha hecho. O sea, quizá perdió votos por un lado, pero ganó por otro. Igual la política de reconciliación es mejor que no hacer nada, ¿no? Bien, sin embargo, va a ocurrir otro último intento, del cual ya creo que hablamos, ¿no? De este señor de origen islámico, o por lo menos de ascendencia islámica, Mohammed Zainuddin, en el año 90, o sea, prácticamente un año y medio después de empezar a gobernar, se va a producir esta sonada de militares liderados por este coronel, pero el alzamiento va a ser sofocado y en 1994 va a quedar abolido el servicio militar obligatorio. Tal vez así lo que se pretendía era que la importancia militar decayera, ¿no? Bueno, y ahí vamos a tener otro ministro de Economía nuevo, eh, Caballo, ¿vale? Domingo Felipe Caballo, que este señor va a llegar a ser un super ministro e incluso creo que se va a presentar, ¿no? Sí, se llega a presentar de candidato, luego o sea, como que aglomera a un grupo dentro del Partido Justicialista, o sea, fue ministro de Economía durante la dictadura militar. Bueno, entonces no sería muy bueno, ¿no? Porque ya vimos que tampoco dejó el Estado muy bien. Estatizó la deuda de los grandes grupos económicos privados cuando presidía el Banco Central durante la dictadura. Medidas económicas de este señor. Bueno, lo primero y lo principal, y por lo cual se le conoce a él e incluso a Menem, es aprobar la ley de convertibilidad monetaria que fija en ese momento la cotización del austral en razón de 10.000 unidades por $1, y por lo tanto se establecía la paridad exacta y fija con respecto a esta moneda. Y ustedes habrán visto que, fíjense ahí en la foto, un peso valía $1, ¿no? Bien. Después se va a ir a 1,3 por ciertos problemas, porque esto era algo ilusorio. Y ese cambio del 1,3 va a afectar a la economía de muchísimos argentinos de clase media y clase baja. Muchos van a ver también, algunos van a ver oportunidades al conocer este cambio antes de tiempo, y van a poder cambiar o vender antes de que pase esto, y a otros les va a arruinar la vida esta situación. Pero es cierto también que durante el tiempo que duró de un peso, $1, la vida de los argentinos mejoró bastante y parecía que se estaba combatiendo bien el tema de la hiperinflación, o sea, la inflación y todo eso. Además, va a haber una reunión, después de unos ciertos tratos, ¿no? Políticos, y entonces, por fin, el 26 de marzo del año 91, los presidentes de Argentina, de Brasil, de Paraguay y de Uruguay van a suscribir en Asunción, ¿no?, el tratado que lleva su nombre, el nombre de la ciudad, y se va a constituir el Mercado Común del Sur o Mercosur, ¿no? Y bueno, para que entrara en vigencia, después de hacer cada país los ajustes oportunos, en 1995. Así que llevamos con Mercosur 30 años, ¿no? Más o menos. Supongo que la no entrada de Chile, que lo tenemos tan cerca,
debe ser en la cuestión de Malvinas, que es algo pendiente entre ellos dos, ¿no? Entre estos dos países. Pero es una lástima porque realmente es un país que está ahí, ¿no? Lo tenemos ahí, teníamos que aprovechar. Si ellos tienen algo barato, nosotros podríamos comprarlo, y si nosotros tenemos algo barato para ellos tendrían que comprarlo, y así la economía también mejora. Pero bueno, eso ya son cuestiones políticas. Se prohibía toda emisión de moneda sin respaldo de reservas internacionales de divisas. Esto realmente es muy bueno, ¿no? Prohibir la emisión de moneda sin respaldo, ¿no? Los salarios estaban congelados, pero los precios de los productos de la canasta familiar y las tarifas de los servicios y de los alquileres no. Entonces, bueno, es cierto que subió el salario, pero ya saben ustedes, si se congela el salario, o sea, es peor que si no tiene aumento. En el sentido de que si todo lo demás no va, si todo lo demás no varía, bueno, pero es que varía, ¿no? Ven ahí que la canasta familiar, las tarifas de los servicios y los alquileres subieron. Entonces, ¿cómo va a haber un congelamiento? Bueno, va a mejorar un poco, en algún sentido quizá, los ajustes del gobierno, pero la situación de pobreza va a aumentar. Porque claro, al estar congelado tu salario, si te aumentan todo lo demás, tú lo notas más, ¿no? Porque el porcentaje que tienes que gastar en lo que necesitas para vivir aumenta respecto a tu sueldo, quiero decir. Después van a tener ustedes uno de los motivos, o sea, ¿no? La muerte de Carlos Menem Jr., que fue en el 95, antes de las elecciones, de las segundas elecciones donde también fue elegido Menem. Va a morir en un accidente de helicóptero, ¿vale? La primera mujer del presidente, ¿no? Que era Zulema Yoma, sostuvo la teoría de que el atentado provenía del entorno de su marido, o sea, que fue asesinado, vaya, es lo que estaba diciendo. Ella creía que estaba asesinado. Es la segunda persona, creo recordar, que por esta zona de aquí, del norte de Argentina eh, es asesinada justamente con un accidente de helicóptero. Pero siempre pasa por un accidente de helicóptero, quiero decir, ¿no? O sea, se sostienen teorías tal y cual, pero es interesante en ese sentido. Esto va a hacer, entre otras cosas, y que la economía no va tan mal, que él salga reelegido, ¿no? Bueno, y ahí tienen ustedes entonces que va a obtener esa reelección de nuevo con casi el mismo porcentaje de votos, seguido por la fórmula Chacho Álvarez, ¿no? Y Bordón, del Frente de País Solidario, ¿no? Del FREPASO. Y por último, en esta, o casi por último, no, tenemos todavía algo más. Ah, sí, las acciones de la CGT. Ustedes tienen ahí que durante el gobierno de Alfonsín, vuelve a decir aquí que tiene 14 paros generales. En el gobierno de Menem solo hizo oír su voz a partir de 1998, cuando lanza 2 huelgas generales, pero eso es la CGT. Ahora le enseñaré que la CGT hizo más que esto en el gobierno de... Asociaciones alternativas, bueno, había otros movimientos sociales, como la MTA, la CTA y la CCC, que, bueno, intentaban resaltar un poco sobre la CGT, pero ya saben ustedes que aquí la CGT en esa época por lo menos tuvo mucha fuerza, mucha fuerza. Y por último, ya va a perder las elecciones por Fernando de la Rúa en el año 99. Esto es solamente un repaso que estamos dando así a grosso modo. Y fíjense que ni siquiera de la Rúa consigue el mismo porcentaje con el que él había vencido 2 veces, ¿no? 48,5 es un poquito más bajo que el 49 y algo de las 2 elecciones en las que ganó.
el que se presentaba candidato justicialista era justamente el segundo de a bordo en esto que yo tengo aquí, ¿no? Duhalde y Menem, ¿no? Bueno, entonces él va a quedar como segundo candidato. Bueno, una vez dicho esto, bajo mi mano, eh, una vez dicho esto, vamos a poner ahora un par de fichas vamos a ver, para asentar esto que acabamos de decir, política de Menem. Vamos a ver. Tenemos un esquema de... Vale. Lo primero que ahí decía, ¿no? No sé si vieron, ahí decía que 2 paros generales le habían hecho la CGT a Menem. Pues no. Fíjense ustedes cuánto les hizo, ¿no? La CGT y otros más. Pero la CGT le hizo 1, 2 y 3, ¿no? 3. Y no empezaron en el 98, empezaron en el 92. Y encima con un alto nivel de respaldo. Cuando pone alto es esto. Parcial es parcial, ¿ven? Con movilización hasta la Plaza del Congreso en otras ocasiones, o sea, así. Y otros que no son la CGT, bueno, aquí tienen 1, 2, 3, he contado mal, 4, 5 de la CGT. Otros son de otros partidos que hemos visto lo puse precisamente para eso, para que ustedes vean luego que son estos. Y le hicieron, creo que 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 paros. 9. Que no son pocos, no son 2. Son 9 paros entre todas. Luego también, que esto también se lo voy a mandar, se lo voy a enviar por si ustedes quieren tener esa información. Los ministros de Menem del primer gobierno, este sí me voy a... ¿No se ve muy bien? Sí, bueno, se ve más o menos. El ministro de Economía van a tener unos cuantos, fíjense, de julio a julio. O sea, 7 días va a ser Roy. Así estaba la hiperinflación que habían dejado en el otro, ¿no? Bien. Rapanelli va a estar aproximadamente 5 meses y medio, 6. ¿Ven? 6 meses. Y por último, aquí también, Hermán González, que era el nuevo ministro que yo les puse ahí en el que salía, ese va a durar 2 meses, no llega. Y ahí va a llegar Caballo. Que Caballo va a estar en este tramo de gobierno hasta prácticamente el final, ¿no? En 1995. Después vamos a ver si sigue en el segundo. Lo demás, bueno, más o menos tienen ustedes a Italo Luder, de Ministerio de Defensa. El señor Caballo había sido ministro de Relaciones Exteriores anteriormente. O sea, pueden ustedes ver esas correlaciones de fuerza viendo aquí todo lo que pone, ¿no? Fíjense ustedes cuánto cambió el ministro de Salud y Medio Ambiente. Montón. O el ministro del Interior, que tiene que ver con las crisis sociales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. ¿Mm? Bueno, entonces eso era en el primer gobierno. Y ahí nos vamos a ir al segundo gobierno de Menem, también qué ministros tiene. Ahí tenemos, vemos que la disminución es bastante, ¿no? O sea, tenemos a Caballo que sigue, pero que ahí ya le estalla. O sea, Menem sale con un 49, con todavía salvado por el tema de la reconversión, pero le estalla justo más o menos en diciembre, por ahí, estalla en el año 85 y entonces en el 96 tiene que dimitir Felipe Caballo. Y intentan hacer algo con otro ministro. El ministro de Educación, bueno, aquí vemos que todos más o menos 2, 3 están bien, están bien. No debería de ser, debería de ser 1 o 2, pero
son cosas que pasan, ¿no? Aquí tienen toda la información de cada uno, ¿vale? Por ejemplo, significa que en cuestiones de salud, de medio ambiente, de relaciones exteriores, de obras y servicios públicos y también el Ministerio del Interior, esos 4 estuvieron todo el tiempo del segundo mandato. ¿Mm? No sé por qué, cada vez que hago así sale eso ahí y yo no le daba nada. Bueno, esto era una parte de lo que yo les quería decir. También tenemos una fase, para que vean, ¿no? Los esquemas del gobierno. Esto les va a servir para lo anterior, aunque sea la mitad, y lo de hoy y mañana, ¿vale? Entonces, es como una especie de resumencito. Esta parte de aquí, ¿no? Estos dos son de antes. Ven que están aquí justamente Videla, Galtieri y Viñones, que son los que luego van a ser perdonados. O sea, ustedes hagan una línea aquí mental, ¿eh? Y de aquí, ay, es que esto está todo, de este trozo es Alfonsín. Y este trozo de aquí es Menem. Entonces vemos aquí que Alfonsín, perdón, se le hace el juicio a las juntas, es una especie de esquema rápido, juicio a las juntas, todavía sigue un incremento de la concentración económica, hay oposición de corporaciones, existe una reformulación del rol, hay etapas fundacionales, o sea, estamos el Congreso, el traslado de capital, reestructuración del Estado, tercer movimiento, todo eso. El plan austral, por parte de Menem, tenemos que están los dos, ¿no? Duhalde y Rukov. Tenemos una reformulación del capitalismo, tenemos unos planes de ajuste, sigue la reformulación del rol, tenemos privatizaciones, una nueva inserción internacional, el abandono de los movimientos no alineados, la ley de convertibilidad, el indulto a las cúpulas guerrilleras y militares, estos 3, este no, reelaboración de la doctrina peronista al final, porque están ahí medio que no. Y entonces, a esto le añaden ustedes mentalmente también, vamos a ver si sale pronto, porque es la segunda parte de esto, que debería de ir abajo de este, pero claro, si lo pongo, sale más pequeño todo y no se ve nada. Entonces, ahora sí lo pueden ver, ¿no? Esto sí lo pueden ver. Esto es lo mismo, pero seguido así, ¿vale? Entonces tienen ustedes aquí esto, es que me cuesta trabajo. Bueno, este trocito debería ser alfonsinista. Tienen la inflación, la hiperinflación, saqueos, tienen los derechos humanos, ecológicos, minorías sexuales, o sea, eso es una cosa que se va dando. Reestructuración social y económica de la sociedad se está dando desde de la parte del gobierno del proceso, pero que luego cambió y llega incluso a dar un poco en la época de Menem, exclusión creciente, y esta otra parte ven que ya apenas tiene mucho que ver eh, con Alfonsín, porque justamente dice aquí Julio, ¿vale? Bueno, aquí tienen entonces para Menem la reforma constitucional, 1994, la crisis de la representación tradicional, hay una revalorización del sistema democrático por los dos, incremento de la desocupación en la época de Menem, y en la misma Menem también hay América Latina, democracias y planes de ajuste. Ya vieron el plan de ajuste que le dio Estados Unidos de Washington, ¿no? Desde Washington. Crisis y disolución del mundo socialista. Bueno, en 1989 eso tiene que ver con el resto del mundo, ¿no? Ya vieron que la caída del muro, el fin de la URSS. Aquí está, caída del muro, perdón. Y resurgimiento del nacionalismo. Bueno, todo eso es un esquema que les puede ayudar así rápidamente, mentalmente, a acordarse de estas cosas que están viniendo.
Y luego tengo otro que este no los voy a, bueno, sí, lo podemos compartir, ¿no? Pero no quiero tampoco ver paros generales de Universidad Austral. Ah, vale, este sí. Este sí me interesa, porque lo busqué porque justamente salía 13, hay la diferencia, ¿no? Entre 13 y 14, yo no sé qué estoy haciendo aquí, pero no me está saliendo lo que yo quiero. Chare, ahí está. Esto es un estudio de la Universidad Austral, ¿vale? Donde nos señala, como escuela de gobierno, ¿no? Paros generales desde la vuelta de la democracia. Estamos hablando de la Universidad Austral, o sea, ya no es que lo diga yo, ¿vale? Entonces, el autor es este señor, que es doctor, claro, director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral, profesor de la Escuela de Política, de Gobierno, especialista en acceso a información pública. Entonces, si nos vamos a los datos, ahí tienen ustedes que hubo 42 paros generales, verdes significa peronistas, y 26 le hicieron al radicalismo y alianzas que tengan algo que ver. Y dentro de, bueno, los mandatos y los paros no tienen nada que ver, aquí está, paros por presidente. Fíjense que de Carlos Menem está equivocado porque son 9, aquí pone 8. Y aquí pone 13 para Alfonsín. Bueno, es lo que quería expresarme, que algunas veces pueden ser unos números y otros, dependiendo de la persona que mira, qué es lo que mide, qué es lo que mide. Porque ya hemos contado antes que para Menem eran 9, ¿vale? Paros por presidente. Bueno, ahí sin embargo nos aparece otro tipo de cosas, mandatos, vale, sí. Mandato 1, mandato 2, vale, vale, nada que ver. Bien, entonces ya podemos salir de aquí y nos vamos directo, a ver, al material de abogacía. No, me equivoqué. Espérense un segundito a ver cuál era el que yo quería que vieran ustedes también. Menem, material de abogacía. Ah, sí, en la política de Menem. Bueno, ahora sí. Vamos a compartir, es solamente un momento, tampoco es. Díganme si lo ven. ¿Ven ahí la banda o no? Sí se ve. Ah, bien, bien. Bueno, ahí tienen, fíjense que lo llamaron neoliberalismo, 1989-1999. Este es un archivo que es también un PowerPoint a la vez, pero son 60 hojas, ¿no? O sea, no los vamos a ver esto ahora aquí, porque me parece, pero esta es otra de las frases de él, ¿no? Ramal que para, ramal que cierra, o sea, eh, ramal que no, que no fuese económico, ¿no? Digamos, ¿no? Que la economía sufriera pérdida en el tema de los ferrocarriles, se iba a cerrar. Eso es lo que está diciendo él, ¿no? Bueno, ahí le llamaron el menemato. Esa es otra de las frases de él. Síganme que no los voy a defraudar. Creo que era de la misma campaña, de la primera campaña de él. Y ahí tienen ustedes la ley de reforma del Estado, la ley de emergencia económica, ¿m? El consenso de Washington, que era lo que dijimos antes, está justamente esto exacto, ¿eh? Bien, los indultos de Menem, que aquí le va a explicar mucho mejor cada uno. Aquí tienen a Miñones, bueno, están todos. La consolidación del Estado neoliberal, que es como lo ha visto quien lo haya estudiado, ¿no? Aquí hay una foto que es bastante entretenida, sobre todo por lo que dicen. Siempre hacen algo así como no a la privatización, no, no, o sea, meten un poco más de miedo del real. Es como el tema de la universidad, no sé si dijeron y vieron el año pasado el otro, que se pasaron un poco diciendo que la universidad iba a ser privada, que es privada, que no puede ser privada, que es pública. Y bueno, ustedes me dirán si tuvieron que
Si no son de extensión, no tienen que pagar nada, que yo sepa. Entonces no es universidad privada ni va a ser universidad privada. Simplemente tienen que movilizar de alguna manera para meter miedo a las personas. Política exterior y relaciones carnales, bueno, ahí van a ver cómo se fundamenta el Mercosur. Yo les voy a pasar este y ustedes si quieren lo leen, ¿vale? Tema de las Malvinas. El superministro Domingo Caballo, que es el que hace la convertibilidad, lo tienen ahí también. Bueno, ahí tienen una foto que es un poco divertida, están todos llamando. El dólar igual a un peso. Se va a rematar el Estado. O sea, yo no sé esto por qué me sale. Perdón. El tema de las privatizaciones, claro. En lugar de las empresas públicas, bueno, vamos a hacer que todo esto que valga o no valga, se venda. Y ahí tienen ustedes YPF, supongo que pone María por el grupo de las Marías, bueno, todo eso, ¿no? Comunidad Club de Privatizadores, el grupo Fortabat, aquí tienen todo explicadito, o sea, la venta de Entel, por ejemplo, está ahí, muy bien explicado. Los cómplices, fíjense cómo los tratan, ¿no? Aquí, el equipo privatizador y sus cómplices, lo tienen ahí. Siguen hablando de la siderurgia nacional. Este es un señor que se llamaba Manuel Salvio, no sé si lo ven bien, que era del ejército, pero que es alguien que intentó hacer un plan para aumentar la industria. Y ya saben ustedes, bueno, ahí sale la ley Sabio, y que tiene una serie de objetivos, ¿no? Bueno, seguimos con las privatizaciones. Vengan aquí, ferrocarriles argentinos. La ley es ley la jubilación privada, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Todo esto sigue siendo privatizaciones. Fíjese hasta dónde llegan las personas, ¿no? Soy un desocupado, dono un riñón por un trabajo. El disciplinamiento para el nuevo modelo laboral, que ahí digamos que se arregla, ¿no? Se hace la reforma laboral, se intenta hacer una reforma laboral siempre para que los despidos sean más baratos, ese tipo de cosas, ¿no? Ahí tenemos otra parte que tiene algo que ver con una de las películas de las que nombré ayer, ¿no? Pizza, champán y horror. Ahí tienen a Zein Eldin. Bueno, ahí tienen otro. Manos sucias, en fin, una serie de escándalos que van ahí. El atentado de la AMIA, que va anteriormente va el otro, el de la embajada de Israel. El problema este es un problema político que todavía hoy no se ha resuelto, el asesinato de José Luis Cabezas, ¿m? Y estamos hablando del año 97 y todavía está sin resolver, aunque es un secreto a voces, ¿no? Aquí tienen el tema de la AMIA, miren cómo quedó el edificio, es un desastre, ¿no? Bueno, ustedes vean esto porque es bastante interesante. Si quieren, solamente con leer los encabezamientos ya anda uno medio, ¿ven? Ruptura con la CGT, por lo tanto, ahí tienen una serie de paros que vieron y que no empiezan en el año 98, sino que empiezan mucho antes. Bueno, vamos a ver. Los nuevos alineamientos, perdón, están ahí. Bueno, esperen un segundito a ver si encuentro lo que estaba buscando. Vale. Bueno, aquí habla de los diferentes sindicatos también, de la reforma constitucional del año 94, que es muy importante, que es la constitución que tenemos hoy, el ajuste de los 90 en educación. ¿M? O sea, no es solo, esto es una cosa que se da. Reforma educativa del gobierno es un salto al vacío. Bueno, fíjense ustedes qué es lo que dicen ahí, ¿no? Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la niñez. En fin,
una serie de eventos que nos han llevado a como estamos hoy, ¿no? O sea, es una parte de la historia de Argentina. No la podemos saltar, está ahí. Bien, entonces ahora voy a intentar cambiar este fondo, que ya hemos hablado de él. Los paros, ministros, esquema, gobierno. Vamos a dejar este, que es él, y vamos a hablar en el Chare. Vamos a ver si lo consigo. Ahí está. En el Chare, ahora no está. Bueno, entonces tengo que buscar un momentito. Ah, porque está esto puesto para... Bien, ahora sí. Ahora ya puedo. Díganme si ven la página. ¿La ven? ¿Hola? ¿Ven la página? ¿Alguien puede hablar? Sí se ve. Ah, muchas gracias. Bien, entonces ahí ya podemos encajar todo en esto que vamos a leer ahora. Carlos Saúl Menem va a asumir en 1989, antes de tiempo, No, no, eso es. antes de tiempo, la conformación de su gabinete ahí va a haber sorpresas, ¿no? Porque justamente con justicialistas como Luder en el Ministerio de Defensa se van a encontrar otros allegados al presidente como Bauza, el Interior, Corzo en Salud y Acción Social. También va a estar el economista Caballo, de Fundación Mediterránea, y que recuerden que estuvo de ministro, ¿no? O al menos relacionado con la economía del proceso, de la parte del proceso. Va a estar en relaciones exteriores. El juez que había participado en el juicio de los miembros de la Junta de la dictadura militar, Arslanian, va a estar en justicia. El sindicalista Triaca va a estar en trabajo, ya saben que es una buena fórmula, ¿no? Un sindicalista de Ministerio de Trabajo. El dirigente Antonio Salonia en educación. El abogado Roberto Dromi en obras públicas, bueno, eso yo ahí no habría puesto un abogado, pero bueno, no importa. El directivo de la empresa transnacional argentina Bungibor, con Roa también al frente del Ministerio de Economía. Bueno, eso está bien, porque son empresarios, los empresarios saben lo que tienen que hacer en materia de economía. También un economista lo va a saber mejor, pero bueno. Esta última designación anticipaba un rumbo liberal de la receta económica a implantarse, ratificado con el nombramiento en la Secretaría de Comercio Exterior a una persona del UCD, ¿no? Alberto Albamonte, y al líder liberal, perdón, Alzogaray, como asesor presidencial. O sea, ahí teníamos un buen cóctel, ¿no? No podemos decir que sea liberal, pero tampoco podemos decir que sea 100% justicialista. O sea, ahí tenemos un cóctel. El nuevo gobierno se va a mostrar decidido a asegurar lazos conciliatorios, tranquilizantes con el establishment, ¿no? Económico. Los acuerdos que adelantaron el recambio presidencial no alcanzaron a los nuevos integrantes del Parlamento, ¿no? El nuevo presidente tendría que esperar 6 meses, o sea, hasta el 10 de diciembre, para que asumieran los diputados electos, en su mayoría justicialistas. O sea que el recambio no se pudo hacer hasta diciembre. Por lo tanto, la parte del gobierno que acompañaba a Alfonsín durante esos 6 años, o por lo menos desde las últimas elecciones, ¿no? En el año 87, estaban ahí y no podían estar hasta el 10 de diciembre. Eso es lo que está diciendo. Bueno, ¿para qué? Para que asumieran ellos, ¿no? En medio de la crisis económica, que ya sabemos que era una hiperinflación y que tenía que salir Argentina de eso, Menem va a enviar al Congreso 2 proyectos de ley, que ya lo estuvimos viendo, para intentar conjurarlo. Uno es el de estado de emergencia, pero ahora dirá cómo se llama, yo creo que se llama así. Radicales y peronistas van a acordar impulsar esto, ¿no? Porque era normal que se pusieran de acuerdo. Eran las leyes de emergencia administrativa y emergencia económica.
A partir de entonces, argumentando la lentitud del Congreso, y aun contando con la mayoría parlamentaria, el Poder Ejecutivo va a intensificar la sanción de decretos de necesidad y urgencia, que eso se llama DNU, ¿vale? A través de los cuales adoptaría medidas cuyo tratamiento eran resorte exclusivo del Congreso. En cuanto a esto del DNU, fíjense ustedes que es otra de las cosas que siempre nos están diciendo, un bombardeo, que si tal presidente ha hecho no sé cuántos DNU, que si no, bueno, todos han hecho DNU. Todos han hecho DNU. Fernández no sé si hizo 200 o 180 DNU, pero son bastantes, o sea, no es lo normal, pero tuvo que hacer. Entonces, cuando se hace, se hace. A mediados de 1989, solo la Corte Suprema de Justicia estaba fuera del control gubernamental. Para ampliar, o sea, eso está bien, ¿no? La Corte Suprema es el ideal de una república, los tres poderes separados, ¿no? Bien. En muy poco tiempo la administración menemista va a quedar involucrada en una serie de escándalos, como ya dijimos. En marzo del 90, el Ministerio de Salud, por entonces a cargo de Bauzá, va a disponer una compra de más de 1 millón de guardapolvos a una empresa de domicilio falso. O sea, imagínense qué es esto. Propiedad de un dirigente justicialista, ya empezamos, a un precio que duplicaba el valor de mercado y que fueron entregados fuera de plazo convenido encima. O sea, aquí no podemos decir que sea una cosa muy neoliberal, ¿no? Porque si eran todos. En febrero del 91 se va a descubrir que Emir Yoma, claro, Emir Yoma, si la mujer se llamaba Yoma, este es el cuñado, asesor del presidente, recibió una comisión para aprobar la instalación de un frigorífico de la empresa Swift. En marzo, o sea, esto ya implica al presidente. En marzo, a pedido del juez español Baltasar Garzón, fueron detenidos por lavado de dinero proveniente del narcotráfico Amira Yoma, cuñada y jefa de audiencia del presidente, Ibrahim al-Ibrahim, funcionario de la aduana, y Mario Caserta, que les debe sonar, presidente del Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento. Ibrahim se fugó. Amira resultó sobreseída, o sea, que no sigue más allá el proceso de investigación y de enjuiciamiento, por la jueza María Servini de Cubría, y Caserta sí que fue encarcelado, saliendo en libertad en 1995, o sea, aproximadamente 3 años y medio por ahí. Estos hechos de corrupción se van a agregar ¿a qué? A las dudas generadas por ciertos procesos de privatización que constituyeron el punto de partida de otras cosas que también eran desprolijas, ¿no? Como las denominó el oficialismo, que se repitieron con el correr del tiempo. En otro orden, hubo un asesinato de una adolescente catamarqueña. Va a haber una crisis que se va a proyectar nacionalmente. En septiembre del 90, esta María Soledad Morales, era la chica, fue encontrada muerta, desfigurada en los alrededores de la capital de Catamarca. La investigación del crimen, pues tampoco fue muy eficaz, o sea, también estaba desprolija, puso en evidencia la existencia de complicidades policiales, políticas que involucraban a la familia Saadi a cargo del gobierno provincial. Las movilizaciones populares transformaron el escándalo judicial en político, precipitando el derrumbe del poder de los Saadi, obligando al Poder Ejecutivo Nacional a intervenir, porque el Poder Ejecutivo puede intervenir las provincias. Esta provincia también fue intervenida alguna vez. Creo que estaba gobernando Tato Romero Félix. El 3 de diciembre de 1990 se va a producir un nuevo levantamiento de los carapintadas, ¿no? Eso ya lo leímos. Obedecían a las órdenes del coronel Seineldin. Fue la asonada más cruenta. Recuerden que murieron 13 personas en su represión, hubo más de 20 heridos. En las otras prácticamente solamente se arregló casi hablando, ¿eh? Seineldin fue procesado, condenado a prisión perpetua. El aplazamiento de los carapintadas por tropas leales al gobierno van a descomprimir el frente militar y van a desdibujar el protagonismo político de cualquier tipo de militar. Asimismo, este frente militar va a merecer la atención de Menem y a través de dos medidas controvertidas va a intentar arreglarlo, ¿no? En octubre, o sea, antes de esto, decretó un indulto que benefició a los militares condenados y procesados comprometidos en la violación de los derechos humanos.
y bueno, a quienes intervinieron durante el anterior gobierno en las rebeliones de Semana Santa, Montecaseros, Villa Martelli, a jefes condenados por su intervención en las guerras Malvinas y a jefes guerrilleros. Fueron 216 militares, 64 civiles, y entre ellos, bueno, está Galtieri, que ya lo leímos, Viñones, Aldo Rico y Seineldin, que luego va a hacer esta sonada. Entre los segundos, los ex montoneros, vamos a tener a Vaca Narvaja, ¿no? Ese famoso Vaca Narvaja que ya estuvimos hablando, que sale en el tema de Alfonsín, ¿no? Este indulto masivo, indiscriminado, opaca el debate que se venía sosteniendo acerca de la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Claro, porque sacar a la calle o indultar a personas que están cuestionadas por el tema de los derechos humanos, habiendo un problema con el tema de los derechos humanos que está en debate, es una incongruencia, ¿no? Bien, vamos a ver por dónde iba. Un nuevo indulto se va a producir a fines del año 90, esa es la otra incongruencia, tras el levantamiento de Seineldin. Y antes que se conociera la sentencia a los participantes de esta rebelión, Menem va a indultar a los miembros de las primeras dos juntas militares de la dictadura, o sea, a Videla, a Masera, a Viola, a Agostí, a Lambruschini, bueno, y en otros jefes militares también, ¿no? Además va a ser beneficiado el ex jefe montonero Firmenich. La nueva decisión va a procurar que a cambio del indulto los beneficiados se comprometan a obedecer al poder civil, o sea, que no armen la suya, ¿no? Entre agosto y octubre del 91 se realizaron elecciones para elegir gobernadores en varias provincias. En la de Buenos Aires va a triunfar Duhalde, quien previamente había renunciado a la vicepresidencia, porque si no, no puede, claro, obviamente. Dos candidatos impulsados por Menem van a triunfar en Santa Fe y en Tucumán. Ramón Ortega, que se va a imponer, o sea, el cantante, y Carlos Reutemann, ¿no? El justicialismo empieza a triunfar también en Formosa, en Misiones, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, La Pampa y Santa Cruz. Por su lado, el radicalismo va a ganar en Córdoba, donde, previa reforma de la Constitución provincial, fue consagrado por tercer periodo consecutivo Eduardo Angeloz, o sea, yo ahí habría intervenido la provincia por, por, por modificar una constitución para ser reelegido por tercera vez, o sea, eso va en contra de la constitución, es anticonstitucional. Algunos hay por ahí que han hecho esto también. Y bueno, en la capital federal, en comicios para diputados, el candidato de la UCR, Fernando de la Rúa, va a vencer al justicialista Rukov. El amplio triunfo del oficialismo significa siempre lo que va con el partido que está en el gobierno, descansaba sobre los éxitos iniciales del plan de convertibilidad, claro, que había traído tanto beneficio y tanta esperanza, ¿no? En abril del 91. En marzo del 92, entonces, un artefacto explosivo, como ya vimos, detona en la Embajada de Israel, en Buenos Aires, va a provocar la muerte de 29 personas, más de 250 heridos, una barbaridad. Una organización chií, bueno, como es femenino, organización, una organización, entonces chiita, está bien escrito. Pero iraní del Líbano se va a atribuir este atentado. Aunque hubo evidencia de que contaba con la colaboración de personas de aquí, siempre, ¿no? Algunas cédulas. 2 años después, en julio del 94, un nuevo atentado va a destruir el edificio de la AMIA, en el que van a morir 86 personas y se van a producir más de 100 heridos. Una vez más se va a insistir en la pista iraní, aunque las investigaciones policiales y judiciales no van a conducir al esclarecimiento de estos trágicos atentados y solo van a arrojar algunas sospechas sobre el involucramiento en ambos episodios de sectores internos. Esto todavía tiene debate, todavía está a debate por el tema de Nisman, no sé si lo recordarán, el fiscal Nisman, por su autosuicidio o digamos que lo suicidaron. Ahí está la cosa, no se sabe, bueno, en realidad, balística, no, ¿cómo se llama esto? El tema de los estudios forenses parece que pasó esta cosa.
Durante el año 93, el gobierno inicia las acciones destinadas a la reforma de la Constitución Nacional, porque claro, no es que lleguen, ¿no? Ya van a estudiar ustedes que cuando se hace una reforma de una Constitución, antes de reunirse la convención, en el Congreso se tiene que aprobar que se va a hacer una reforma y qué es lo que se va a reformar. Y no se puede reformar en esa convención nada de lo que no se haya dicho ya en el Congreso antes que se ha dado permiso. O sea, si en la convención deciden, no sé, que tenían que cambiar A y B y resulta que alguien dice, ¿y por qué no cambiamos C? Bueno, pues no se puede cambiar porque esto no es lo acordado en el Congreso. Así es como funciona con la Constitución, ¿vale? Entonces, bueno, durante el año 93 el gobierno inicia las acciones destinadas a la reforma de la Constitución Nacional. El tema instalado al principio del año anterior comienza a ser debatido también en el Senado, en septiembre. Y bueno, con la reforma se va a pretender acortar el mandato de los senadores, la elección directa del intendente de la ciudad de Buenos Aires por parte de sus habitantes, lo cual es lógico, la elección directa del intendente la posibilidad de reelegir al presidente, abreviando su mandato a 4 años, la necesidad de acentuar la concentración de poder en manos del presidente, ejercida a través de innumerables decretos de necesidad y urgencia, o sea, de decreto de necesidad de DNU, sus ambiciones hegemónicas y los éxitos en la lucha contra la inflación van a estimular al primer mandatario a buscar su reelección en el año 95. Bien, luego van a ustedes a estudiar en una materia que se llama Teoría y Derecho Constitucional, hay algunos profesores que le van a decir esto, que esta reforma, el trasfondo que tiene es la persecución de Menem por ser reelegido. O sea, esta reforma se hizo por eso. Que luego hubo mejoras y mejoras en garantías para el resto, mejor, pero que esta reforma se hizo para esto. Bien, a principios de octubre se llevaron a cabo nuevas elecciones para renovar otra vez la Cámara de Diputados. El justicialismo de nuevo va a triunfar, va a reunir el 42, ¿no? 42% de los votos, el 30% el radicalismo. En la provincia de Buenos Aires se va a imponer por 20 puntos y la capital federal va a consagrar a Antonio Hermán González, del cual ya hemos visto en una de estas diapositivas que le voy a mandar. El liderazgo y el poder político de Menem van a aparecer, o sea, consolidados, ¿no? Aparecen como consolidados con esto, y de inmediato se va a lanzar la idea de un plebiscito, o sea, una votación para legitimar la reforma de la Constitución, asegurando los propósitos reeleccionistas. En noviembre, diciembre del 93 se realizan gestiones entre Menem y el titular del radicalismo, que es Raúl Alfonsín, como ya vimos en la foto que se estaban abrazando, y ahí van a hacer el bloque de constitucionalidad, que es un bloque del cual, bueno, habrá unas cuantas medidas y tienen una cosa que es un cerrojo, es una cláusula cerrojo, la cual dice que si el Congreso no aprueba una de esas, no aprueba ninguna. ¿Vale? Entonces, o las tenían que aprobar todas o ninguna. Y la verdad que había algunas cosas interesantísimas para la población y para el país. Entonces, se aprobó. ¿Vale? Eso es lo que va a ocurrir aquí. En consecuencia, entonces, vamos a ver por dónde. El Senado había aprobado la reforma constitucional, pero el oficialismo no contaba entre los diputados con la cantidad de legisladores exactos, claro, necesarios, ¿no? 2/3 partes, que es lo que pone en el artículo de la Constitución para la reforma de la Constitución. Creo que era el artículo 30, requerida por la Constitución para consagrar la reforma. El radicalismo, entonces, como primera oposición, se encontraba ante la disyuntiva de privilegiar la legalidad y no convalidar la reforma o afrontar los posibles resultados adversos del plebiscito planteado por el gobierno. En consecuencia, Alfonsín, con el aval de algunos gobernadores, dirigentes de la UCR, acuerda con él la aceptación de la reforma constitucional, incorporando la reelección presidencial. Y por su parte, el presidente va a aceptar la proposición radical de que de crear, por ejemplo, un consejo de la magistratura para elegir los jueces, la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, la figura de un jefe de gabinete, que no había hasta entonces, la elección de 3 senadores por provincia,
esa es otra, de los cuales uno debería pertenecer a la minoría. Por eso ahora el sistema, el sistema que se usa en las gobernaciones de las provincias es así. O sea, la mayoría saca 2 senadores y la minoría siguiente saca 1. El resto no existe de votación. O sea, si salieron a un 10%, no existe. Hay 3 senadores y se divide así. El que saca un 40, un 30%, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que hay uno que saca un 30. Ese, y hay otro que saque 15, y los demás sacan menos, y son muchos, y son nada. Bueno, entonces, uno va a tener 2 senadores, el otro va a tener 1, y los demás 0. Pues son 3 por provincia. Bien. Así es el sistema. Y bueno, luego creo que se llama sistema de lema. El radicalismo como primera posición, bueno, va en contra de todo esto que ya acabamos de decir, y estábamos hablando de qué, de 3 senadores por provincia, de los cuales uno debería pertenecer a la minoría, la incorporación del balotaje o del balotage, como dicen algunos, o la mayoría, cuando en las elecciones presidenciales ninguna fuerza va a alcanzar el 45%, entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, entonces hay una brecha de 10 con la segunda fuerza política también. Entonces, entre otras cosas, ahí se utiliza el balotaje. De esta manera, el 13 de diciembre, ambos líderes van a firmar lo que se llamó el Pacto de Olivos. Y de ahí sale resultante la reforma constitucional, ratificada. El 10 de abril del 94 se efectúa la elección de convencionales para reformar la Constitución. El justicialismo se impuso una vez más sobre el debilitamiento del radicalismo. La Asamblea Reformadora va a deliberar en Santa Fe desde el 25 de mayo hasta el 22 de agosto, cuando finalmente va a ser sancionada la nueva Carta Magna, que hay muchos profesores que les gusta decir mejor la Carta Fundamental. El flamante texto constitucional, por decirle algo, o sea, que es un adjetivo que se pone mucho, incluso se pone aquí, lo he visto hasta en recetas de cocina, la flamante, no sé qué, digo, ay, Dios mío, ¿por qué ponen flamante? Bueno, es un adjetivo que se usa mucho aquí. Consagra la reforma más profunda de la Constitución desde 1853. Fue aprobada, o sea, trae una serie de derechos y garantías nuevos también. Fue aprobada por primera vez en la historia argentina por medio de un acuerdo entre la mayoría y la primera minoría, y además contemplaba todos los puntos establecidos en el Pacto de Olivos, entre estos la habilitación de Menem para poder ser reelegido, ¿no? Si no, no se daba. Pocos días antes de la elección de constituyentes, y además les quiero decir que sale esta reforma, esta convención se va a hacer en Santa Fe, porque ahí ya hay precedentes históricos que se reúnen en Santa Fe para hacer estas cosas. Entonces, bueno, por eso es que cuando ustedes estudien en la historia constitucional verán que esto es así. Bien, fue hallado en un cuartel el cadáver del soldado Omar Carrasco. Bueno, las investigaciones judiciales parece que comprobaron que había experimentado maltratos y que, bueno, esos maltratos derivaron en su muerte. Ante el reclamo de la justicia, el general Martín Balza, comandante del ejército, debió dar explicaciones por televisión a los padres del conscripto. Cuando se dice conscripto es porque era un soldado que estaba haciendo el servicio militar. No sé creo que se decía aquí en la colimba. Esta circunstancia, inimaginable años atrás, ¿no? Que se pidiera explicaciones y que un general diera las disculpas, ¿no? Por televisión, era extraño, ¿no? Revelaba el cambio acontecido esto en la sociedad, ¿no? Pero, por otro lado, las investigaciones permitieron conocer los pormenores del episodio, comprometieron a oficiales de la guarnición donde Carrasco cumplía con su servicio, capitalizando el malestar social, generando por estos hechos el 11 de junio una movilización, y Menem suprimió el servicio militar obligatorio vigente desde la sanción de la ley Richieri en 1901. O sea, ahí se acabó el servicio militar. Las elecciones presidenciales se van a realizar el 14 de mayo del 95.
La fórmula justicialista va encabezada por Carlos Menem, claro, obviamente, y por Carlos Rukov, que obtuvo casi el 50% de los votos y va a ser elegido también directamente conforme a la reciente reforma constitucional que va a eliminar el papel de colegio electoral. El Frente País Solidario, con las candidaturas de Bordón y Chacho Álvarez, va a conseguir un 30% casi, mientras que la candidatura radical no va a alcanzar el 17% de los sufragios. O sea, imagínense, ¿no? Cuánta gente desilusionada de la hiperinflación, ¿no? De un 51 habían caído a un 17. La candidatura justicialista va a recibir el apoyo de la liberal UCD y de la gran mayoría de partidos provinciales, junto a las clases altas, los sectores medios acomodados seducidos por la estabilidad económica y las capas pobres y marginales ganadas por la política asistencialista van a apuntalar este triunfo de Menem. Pero ya sabemos lo que va a ocurrir, ¿no? El 8 de julio, perdón, Menem va a asumir la segunda presidencia. Su gabinete ministerial presentaba escasas novedades con respecto al que lo acompañaba al término del primer mandato. Aparecía la figura del jefe de gabinete, como ya dijimos, que está establecida con esta nueva reforma, a cargo de Eduardo Bauza. Conservaban su cargo el ministro del Interior, Corach, el de Relaciones Exteriores, Ditela, en fin, una serie de personas como Maza, aquí pone Maza con dos Z, será Masa como la pizza, ¿no? El trabajo de seguridad, Figueroa, obras públicas y economía, Caballo, y de justicia, Educación, Rodríguez, no sé si me salté alguno, quizá el de defensa, Camilión, pero bueno. Pronto la tensión política se va a instalar en el interior del gobierno. Paradójicamente, el triunfo electoral, en vez de homogeneizar, ¿no? Hacerlos todos más o menos un bloque, lo que va a ocurrir con el oficialismo es que va a haber un enfrentamiento por los espacios del poder. Los viejos recelos de Menem y del ala política del justicialismo contra Caballo, que ya sabemos que no era justicialista, comenzaron a manifestarse más abiertamente. La reelección del presidente se había desarrollado en un marco caracterizado por la crisis más seria que experimentaba el plan económico, y desde fines del 94 lo que se hace evidente es el costo social de la aplicación y el efecto tequila que agudizó la recesión. El efecto tequila es algo que nace en México y que prácticamente como efecto dominó, creo que fue a finales de diciembre del 94 y termina el 3 de enero del 95. Bueno, en ese tiempo, polvo, o sea, hace polvo la economía de muchos países, ¿no? Bien, ahora sí que no estoy que no me acuerdo por dónde iba. A ver, el efecto tequila era, ¿no? No estoy pudiendo ver por dónde iba. Bueno, entonces va a haber la reelección del presidente se había desarrollado en un marco caracterizado por la crisis más seria, esto ya lo habíamos leído. Bueno, no importa. A finales de julio del 96, nos saltamos esto, el ministro Caballo se va a ver obligado a renunciar. La situación económica seguía sin mejorar. El ministro acusó a los legisladores de demorar la sanción de las leyes que estimaba él necesarias para afrontar la crisis y no se hizo. Y por otro lado, Caballo se negaba a negociar con la CGT, que ya ven que le hicieron unos cuantos paros, una profunda reforma laboral como paso previo a la segunda reforma del Estado. Mientras el ala política del gobierno privilegiaba la concertación con la dirección menemista de la Central Obrera y los diputados oficialistas no se mostraban dispuestos a respaldar el paquete de leyes propuesto por Caballo. En esta oportunidad, entonces, el presidente decide desembarazarse del controvertido ministro, nombrando en su reemplazo a Roque Fernández, como hemos visto antes en la ficha. La renuncia de Caballo no va a impedir el deterioro de la situación socioeconómica, la desocupación, el subempleo se van a mantener en niveles altos, la CGT va a organizar 3 paros nacionales más entre agosto y diciembre, o sea, septiembre, octubre, noviembre, en 4 meses, 3 paros generales,
del año 96. Al año siguiente, en el 97, a partir de episodios de protesta social en, en dos lugares de Neuquén, las puebladas y, y los cortes de rutas se van a generalizar en todo el país, protagonizados por los desocupados. En abril del 97, entonces, los docentes de la Confederación de Empleados y Trabajadores de la Educación de la República Argentina, que ahí pone CETERA, ¿no?, instalaron la Carpa Blanca, que esa también va a aparecer ahí en el PowerPoint que les voy a enviar, que tiene 60 páginas, y en la Plaza del Congreso, una carpa blanca de cara al edificio del Parlamento, donde grupos de maestros de todo el país van a desarrollar ayunos rotativos en demanda de mejoras salariales y de una nueva ley de educación nacional. Y finalmente, otro paro general al margen de la conducción menemista de la CGT se va a desarrollar el mismo 14 de agosto bajo la consigna contra el modelo y contra la flexibilización. Ya saben esto que va sobre el tema del trabajo, ¿no? Flexibilidad laboral significa, por ejemplo, que cueste menos despedir a una persona. Un alevoso crimen va a adquirir graves implicaciones políticas, ¿no? El 26 de enero del 97 va a ser asesinado el señor reportero gráfico José Luis Cabezas, ¿no? Su cuerpo va a ser hallado con una bala en la cabeza, esposado, calcinado dentro de un auto intencionalmente incendiado. O sea, ¿eso qué es? Es una especie de ajuste de cuentas. La conmoción provocada por el hecho, va a movilizar a todo el periodismo del país, también a los derechos humanos, al público en general. La investigación judicial va a descubrir la complicidad en el crimen de bandas de marginales y de grupos de policía bonaerense. Asimismo, va a aparecer involucrados miembros de la custodia personal del empresario Alfredo Yabrán, por lo que de inmediato van a recaer sobre su persona las sospechas de haber instigado el asesinato, ¿no? El crimen de Cabezas, que es como se llama desde entonces, tuvo unos ciertos efectos, no solo ese. Por un lado, va a precipitar una profunda reforma de la policía bonaerense y por otro va a provocar la renuncia del ministro de Justicia de la Nación, Elías Hassan, luego que se comprobaran sus vínculos con Yabrán, ¿no? También va a obligar, hombre, claro, no puede estar ahí no puede estar implicado en un tema así, ¿no? También va a obligar al empresario a desprenderse de sus compañías, entre ellas Oca y Ocasa. En abril del 98, cuando pesaba sobre su persona una orden de captura por la presunta autoría intelectual del asesinato, Yabrán se va a suicidar en una de sus estancias de Entre Ríos, y asimismo el asesinato del fotógrafo tuvo repercusiones en la interna partidaria del justicialismo, en la que se van a enfrentar Menem con Duhalde, quien se va a convertir junto con el exministro Caballo en una fórmula nueva, ¿no?, en tenaz adversario del empresario. Y finalmente el episodio va a contribuir a aumentar los chances electorales de la oposición al oficialismo. Otro escándalo que va a estallar también en 1997 es el caso de Cohecho, de 37 millones de dólares, que se dice pronto, en un contrato suscrito entre la empresa norteamericana IBM, que es la de computadoras y todo este tipo de cosas, y el Banco Nación, presidido en ese entonces por Aldo Dadone, íntimo colaborador de Caballo. Ahí empezamos mal, ¿no? Este caso de corrupción se va a superponer con otros hechos no menos resonantes que se habían iniciado en el proceso de privatizaciones y se había extendido con rapidez, y como ejemplo sobresalen el contrabando de oro, la venta de armas a Croacia y a Ecuador. Fíjense que en esta época Ecuador, bueno, sí, estaba por tener ciertos conflictos de límites, ¿no? De límites con Perú o con no sé quién, entonces ahí, bueno, le hacía falta. Y Croacia estaba en el proceso de una guerra civil de la ex Yugoslavia, donde croatas, o sea, todo un tipo de, todo tipo de poblaciones que existían ahí se estaban matando entre ellos para conseguir cada trocito una independencia. Yugoslavia ya de por sí era un país pequeño, imagínense cada trocito, Croacia, eh, que no me estoy acordando, Serbia, Bosnia, todos estos, Montenegro, Macedonia del Norte, todos estos países pequeñitos necesitaban armas. Entonces, bueno, aquí hubo
una venta de armas a Croacia y además mal, o sea que estaba mal. Especialmente este último acontecimiento, el de Ecuador, salpicó a varios ministros del gobierno y altas autoridades del ejército. Claro, son armas. En ese contexto se van a celebrar elecciones legislativas en el 97 y por primera vez desde que Menem iniciara su gestión presidencial va a ser derrotado el oficialismo. Una alianza integrada por la UCR y FREPASO, que recuerden que UCR tenía 17, va a lograr un 46 de los votos contra el 36, que ahí sí que había bajado Menem, ¿no? Las preferencias justicialistas. El triunfo de esta alianza va a ser notorio en la provincia de Buenos Aires, especialmente en el Gran Buenos Aires, mientras la oposición pudo celebrar el éxito de su estrategia de unificación, ¿no? El justicialismo va a experimentar la pérdida de votos provenientes de sectores liberales que venían acompañando a Menem y de sectores de sus obras, de sus bases obreras, ¿no? A través del voto castigo, que fue esto, el electorado va a mostrar que estaba disconforme ante la corrupción sobre todo y el elevado índice de desempleo. El presidente va a desechar asumir responsabilidades por su resultado electoral, lo cual le va luego a repercutir a él, y va a reabrir el tema de su posible reelección para los comicios presidenciales del 99. Por su parte, el gobernador bonaerense Eduardo Duhalde va a comenzar la campaña para consolidar su candidatura, que anteriormente había pensado en Caballo, ya recuerden, ¿no? Y bueno, ahí vamos a tener unos sectores chocando y la lucha interna va a poner en evidencia cómo el proceso de toma de decisiones y negociación en el interior mismo del justicialismo se desplazaba del presidente de la nación hacia el conjunto de los gobernadores para ver si de ahí salía alguna cabeza, ¿no? Y aparatos políticos provinciales. Duhalde va a sostener la caducidad del modelo menemista, o sea que ya ha caducado 10 años, y gana el apoyo de varios gobernadores afirmando su candidatura. La interna va a comenzar más o menos en el 98, cuando Duhalde promueve una consulta popular para ratificar la legitimidad de las intenciones reeleccionistas de Menem, ¿no? Claro, ¿cómo que se iba a reelegir si ya había sido reelegido? En marzo del 99, tanto el dualdismo como la alianza coincidieron con el Congreso en el rechazo de dichas intenciones. Probablemente haya pensado Menem en que al haber hecho una reforma constitucional tenemos una especie de, en su cabeza, ¿no? Una constitución nueva, por lo tanto, soy el primer presidente con esta constitución nueva y tengo derecho a ser reelegido de nuevo, porque solamente ha habido uno y he sido yo, y esta ha sido mi primera elección como presidente con esta constitución. Yo supongo que esa era su idea. Bueno, entonces ya vemos que no. En marzo el dualdismo como la alianza van de la mano y en el Congreso también se rechaza. Finalmente en junio, con la consagración de la fórmula justicialista Duhalde y el exgobernador de Tucumán, Ramón Ortega, se va a cerrar. Yo creo que este era un cantante, ¿no? Ramón Ortega, creo que era Palito Ortega, me parece. Se cerró el capítulo abierto, lo conocemos en España mucho por las aspiraciones menemistas a forzar las instituciones para obtener un tercer mandato. Menem debe aceptar el candidato menos querido para sucederlo, ya que el eventual triunfo de Duhalde en las elecciones presidenciales de octubre significaría su propio relevo como líder también del justicialismo. En el marco de un creciente descrédito del gobierno, la oposición también, pese a la heterogeneidad de sus componentes, y luego de una interna también poco traumática, define su fórmula presidencial encabezada por el radical Fernando de la Rúa, el jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y el frepasista, o sea, de la frepase, ¿no? Chacho Álvarez, ¿no? Así consolida su estrategia, resulta previsible el triunfo de la alianza opositora en las elecciones presidenciales que van a ocurrir ese mismo año y van a ganar con el 48%, vimos que era 48 y piquito de los sufragios, superando a la fórmula justicialista de Duhalde y Ortega, que va a obtener el 38, o sea, va a mejorar un poquito el resultado que ya había tenido antes. En tercer lugar, se va a ubicar Domingo Caballo, cuyo partido, Acción por la República, o sea, él se animó a presentarse como presidente y no con los mismos, ¿no?
alcanzó un 10% de voto, que no es nada, o sea, es un, digamos, un resultado bastante bueno para presentarse por primera vez y prácticamente no representar a las dos fuerzas políticas más importantes, ¿no? Un 10% está bien. Por otro lado, la elección para diputados nacionales significó un incremento de 19 diputados para la alianza, que la aproximó al número necesario para contar con el quórum propio, y una pérdida de 21 diputados para el justicialismo. Las elecciones entonces van a marcar dos hechos también inéditos. Por un lado, por primera vez el justicialismo tenía que ceder el gobierno a una agrupación política de distintos signos, o sea, un aglomerado heterogéneo. Y por otro, la coalición gobernante elegida tendría que convivir con gobiernos provinciales justicialistas, porque ya vieron que había una inmensa mayoría de provincias que tenían gobernadores justicialistas o de partidos locales también. En consecuencia, es el nuevo escenario político. En ese no había un poder hegemónico, y para asegurar la gobernabilidad sería fundamental encontrar consensos. Con la entrega del poder al nuevo presidente en diciembre del 99, se va a cumplir el periodo de democracia plena más prolongada del siglo. Claro, 99 desde el 83 ya van, bueno, unos cuantos añitos. En su primer tramo, iniciado en el 83, Alfonsín no pudo construir una coalición de poder que asegurara la gobernabilidad del país y debió asistir al desmoronamiento de su gobierno aislado, debilitado, y por el contrario, Menem va a lograr una acumulación del poder significativa que no solo estuvo por encima de los partidos políticos, sino que también lo marginó parcialmente, y de esta manera va a conseguir dividir a sus adversarios y usar el poder hasta el borde mismo de la legalidad. Si bien fue uno de los pocos presidentes que gobernó sin estado de sitio, establece un considerable control sobre el poder judicial, concentrando poder en sus manos. Y su periodo presidencial estuvo cargado de numerosos casos irresueltos de corrupción de funcionarios públicos, entre otras cosas. En consecuencia, en los últimos meses del gobierno de Menem, mientras la democracia restaurada parecía consolidada y se reforzaba el apego por la institucionalidad, los índices de credibilidad social alcanzaba su nivel más bajo. ¿eh? Y bueno, hasta aquí entonces sería más o menos, ¿no?, lo que pone aquí y lo que les han dicho que tienen que estudiar acerca de la política ocurrida con Menem. Luego va a haber movimientos obreros con el exterior y la economía. Todo eso vamos a intentar verlo mañana, ¿vale? Pero mañana ya, a ver, un momentito. Ustedes me hicieron una pregunta. Ah, no, vale. Mañana ya sería, como hay una compañera que va a dar clase de organización jurídica, creo recordar, el módulo de organización jurídica. Entonces, a las 9:30, yo pienso que para las 12 podemos hacer la siguiente de esta. Y bueno, hasta aquí entonces hemos llegado. ¿Tienen ustedes alguna pregunta así medio? Me voy a sacar mi lápiz, que a mí me gusta, por si tienen. ¿Tiene usted alguna pregunta sobre esto que acabamos de decir? Ahora les paso todas estas fichas al grupo, ¿vale? Hola, ¿tienen alguna pregunta? No sé si tengo bien el audio, sí, porque si no estarían. ¿Hola? Bueno. Bueno, viendo que ya hemos hecho esto, que hemos hecho, que ha sido el empezar, hemos hablado de un montón de cosas, ahora les voy. Yo pienso que no sé. A ver. Bueno, de la Rúa por lo menos va lo que acabamos de decir, si entra. Porque después tienen ustedes el movimiento obrero. eh, a ver, los organismos empresariales y los partidos políticos con Menem. Después van a tener la economía, los fundamentos, a ver, las relaciones exteriores con el periodo de Menem.
que ahí va a estar Estados Unidos, Europa, las relaciones con Europa, las relaciones con América Latina, el conflicto de Malvinas, o sea, a ver qué seguía la política económica de los gobiernos de Menem, a ver, y ahí es donde aparece el plan de convertibilidad. A ver un momentito que yo vea. Una serie de gráficos que están muy bien sobre gasto público provincial y todo eso, o sea, sobre la economía. Las privatizaciones también vienen. Vamos a ver. La reforma de la seguridad social, pero esto se hace con Menem también. La desregulación se hace con Menem. El sector externo, o sea, tiene que venir también la deuda externa, claro. Una serie de gráficos que también están muy, muy interesantes. El Fondo Monetario Internacional en el decenio del 90, que es cuando está Menem. La política laboral de Menem. La población y las condiciones de vida durante la época de Menem, porque ahí el Censo Nacional de Población se realiza en 1991 y ahí habla sobre este tipo de cosas, las condiciones de vida. Vamos a ver. Y yo supongo que de aquí ya va a saltar al tema de las planillas estas que le estuve diciendo, que eran unas preguntas después de la parte de economía, ¿no? La creación del Mercosur, de lo cual ya hablamos un poquito, y no hay nada de... Ya vienen las actividades prácticas que tienen ustedes que estuvimos viendo ayer. No viene nada de apenas. Sí, en la creación de Mercosur. Habla de Mercosur, lo dejan para el final, porque si bien se firma con él, no tiene más remedio que haber un acercamiento, ¿no? Un acercamiento desde la época de Alfonsín. Sí, sí, antes de las actividades prácticas está. Bueno, entonces los vamos a dejar aquí, ¿vale? Ahora les voy a mandar las fichas, los PowerPoint y el vídeo de esta. Sí, claro, todo lo que aparece en el cuadernillo. Bueno, espero verlos mañana. A las 12 es mañana, ¿vale? Bueno, corto porque esto se corta y bueno, nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias a vosotros.